Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí se me entiende mientras hablo? Sí, voy a estar con la mascarilla en medio del mensaje, así que espero que se pueda entender. Acompáñenme en oración para empezar este tiempo. ¿Y ok? Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios, porque hoy podemos tenerla en nuestras manos, en nuestros celulares, podemos escudriñarla, podemos meditar en ella, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Tú nos has llamado, Dios, a que te busquemos. Y hoy estamos acá como iglesia para juntos poder, Señor, aprender más de ti. Gracias te damos, Dios, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. El tema de hoy tiene por título Santificados. Y el versículo base es Juan 17:17. La palabra del Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como mencionó mi esposa hace un momento, pues en este mes de septiembre hemos buscado la manera de que a lo largo de los domingos aprendamos más acerca de las Escrituras, acerca de la palabra de Dios de manera específica. Y quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, algo puntual. En esta serie, ¿cómo se llama la serie? En espíritu y verdad. Entonces yo le animo a que saque su cuaderno de notas, su celular, abra las notas, anote los versículos porque vamos a estar revisando y las ideas que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Hemos analizado hasta ahora en esta serie que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Y en base a eso hemos desarrollado el estudio de estos domingos. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También vimos acerca de que Él es el único digno de alabanza y adoración. Cuando hablamos de adoración, hablamos de inclinarnos, de postrarnos, de realmente quebrantarnos delante de Dios, porque no hay nadie más ante cual debamos hacerlo. Lastimosamente nuestros corazones pecaminosos se inclinan ante otras cosas, pero vemos a la luz de las Escrituras que Dios es el único digno de recibir alabanza y adoración. Y también vimos un día domingo acerca de cómo Dios nos ha dejado muchas formas de cómo alabarle y adorarle. Y dentro de todas esas formas hablamos de la música y analizábamos y nos preguntábamos qué tipo de música estamos escuchando, qué tanta influencia está haciendo la música que usted escucha. También vimos acerca de que si tenemos a alguien que nos ha dejado pisadas para poder seguir, ese es Jesucristo. Jesús es el único que nos ha dejado pisadas realmente verdaderas para trazar y seguir ese camino perfecto de un verdadero adorador. Y vimos cómo Jesús era el verdadero adorador, el mejor adorador que hay. Luego, cuando ya entramos al mes de septiembre, hablamos acerca de cómo Dios nos ha dejado su palabra para poder conocerle. Y que Él quiere que seamos preparados, que estemos preparados y capacitados. Y vimos en 2 Timoteo 3:16 que la Escritura es útil o es provechosa ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Luego de eso hablamos acerca de cómo la palabra de Dios, cómo las Escrituras en Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y hablábamos en esa prédica acerca de la importancia de dejar que la palabra corte, que nuestra tarea es comunicar la palabra del Señor tal y como es, así las personas se ofendan, porque la verdad ofende. Las Escrituras ofenden a un corazón pecaminoso y nuestra tarea es que primero nos incomode a nosotros, reconociendo nuestra condición delante del Señor, y al compartirla, Dios haga la obra en aquellas personas que lo escuchan. Amén. Luego de eso, hoy vamos a comenzar viendo este versículo, Hebreos 12:14. Acompáñenme en sus Biblias, o si no lo puede ver acá en las diapositivas. Hebreos 12:14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo decía, los que no son santos no verán al Señor. ¿Acaso yo soy santo? ¿Realmente existen los santos? ¿Saben que cuando yo era pequeño, mi abuelita había una frase que me decía, hay que prenderle la velita a los santos? Y yo le decía, abuelita, pero ¿y quiénes son los santos? Y me mostraba en aquella época unas estatuas, unas esculturas que eran imágenes de ciertos hombres o mujeres que a lo largo de la historia pues habían dado
testimonio de una vida de fe, que habían hecho cosas que habían sido muy buenas. Y mi abuelita me decía a mí, vamos, hay que prenderle la velita a los santos. Y yo siempre me mantuve en esa pregunta, ¿cómo es eso de los santos? Pero no entiendo, hasta que luego fui a las Escrituras y pude comprender un poco lo que hoy les voy a compartir también. Pero para hablar acerca de esto de aquí, que los santos no verán al Señor, es necesario que conozcamos al santo, es necesario que conozcamos al Dios santo. Y es el primer punto de este mensaje. Santo, santo, santo. Vámonos al libro de Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 26, versículos 4 y 5. No sé si usted conozca la historia de algunos de los reyes de Israel, pero yo le animo a que pueda leer la historia del rey Usías. ¿Ha escuchado de ese rey? El rey Usías. Este rey Usías, la palabra Usías significa Jehová es mi fuerza. Presten mucha atención con la historia de este rey. Jehová es mi fuerza. Usías significa Jehová es mi fuerza. Él comenzó a reinar a los 16 años y tuvo un reinado de 52 años. Bajo el liderazgo de este rey, Judá, porque era el rey de Judá, experimentó prosperidad económica y seguridad. Se fortalecieron las murallas, se construyeron torres, se organizó el ejército, ganaron muchas batallas. Con el rey Usías se hicieron cosas maravillosas y todo el pueblo estaba contento y agradecido con Dios porque habían tenido un rey como él, el rey Usías. Y Segunda de Crónicas 26, del 4 al 5, dice que él, hablando del rey Usías, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Se habla del rey Usías como alguien que realmente buscaba de Dios, que buscaba la presencia del Señor y Dios le prosperaba, Dios lo bendecía. Y obviamente él, como era el rey, guiaba a su pueblo hacia esa prosperidad, hacia esa victoria. Y el pueblo estaba contento, el pueblo estaba agradecido. Pero ¿saben qué pasó con el rey Usías? No perseveró hasta el final. El rey Usías, al final de sus vidas, al final de sus días, se volvió arrogante y desobedeció al Señor. Al ver todo lo que Dios le había dado, el rey Usías comenzó a enaltecerse, a creerse en cierta manera que todo lo que había tenido, pues lo había alcanzado por su fuerza. Se volvió arrogante y empezó a tratar de hacer cosas que Dios no le había mandado hacer. ¿Cómo qué? Si usted lee, se lo voy a dejar ahí para que usted lo lea, Segunda de Crónicas 26, del 16 al 19, usted puede leer todo Segunda de Crónicas 26. Usted va a ver que en el versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Y entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué hizo el rey Usías? Hizo algo que no le correspondía. Él no era sacerdote. Él no tenía que estar en el templo quemando incienso, ofreciendo sacrificios. Esa no era la tarea de él. Pero por alguna razón el texto nos dice que cuando ya Usías era fuerte, se enalteció su corazón para su ruina. Y de alguna manera podemos ver cómo Usías quiso hacer algo que no tenía que hacer. Quiso ahora también ser sacerdote, cuando él no estaba llamado a ser sacerdote. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué me estás contando un poco acerca de esto en este mensaje? Es porque acá podemos ver cómo Dios es santo y Dios no permite delante de su presencia que se hagan cosas que Él no manda hacer. Acá el rey Usías era el rey de Judá y punto. Él no era un sacerdote. Pero Usías se atrevió a hacer algo que Dios no le había llamado a hacer y empezó a quemar incienso. Y luego dice que Usías
cuando estaba con ira, porque se enojó con los sacerdotes que le estaban diciendo que estaba haciendo algo mal. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? Cuando alguien le dice que usted está haciendo algo mal y usted cree que está haciendo bien las cosas. Pues el rey Uzías se enojó a tal punto que se llenó de ira con los sacerdotes y Dios le envió una lepra y murió de lepra el rey Uzías. Cuando yo veo esto digo, Señor, qué santo eres tú. Señor, qué temible eres tú. Porque no se trata de decir, uy, qué miedo Dios, mejor ni me le acerco. En cierta manera sí, Dios es santo. Y la santidad de Dios es tan grande, tan sublime, tan difícil de explicar, que ni siquiera algo, una manchita pequeña puede estar delante de su presencia porque es consumida, es quemada. Y lastimosamente acá el rey Uzías nos da ese ejemplo de que a pesar de que él empezó bonito, empezó bien y el pueblo lo alababa, gloria a Dios, él no perseveró hasta el final. Y el rey Uzías terminó muriendo de lepra. ¿Por qué les estoy contando el rey Uzías? Porque la visión que tiene Isaías en el capítulo 6, que es muy conocida, vamos a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, comienza el profeta Isaías diciendo, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta frase, en el año en que murió el rey Uzías, es súper importante. Isaías no lo está escribiendo ahí de loco porque dijo voy a rellenar un poco más de escritura, sino que Isaías está dando a entender que lo que él va a describir de la visión fue algo tan asombroso que le dio miedo, por lo que ya sabía que le había pasado al rey Uzías, por lo que ya sabía que Uzías había pasado al no obedecer a Dios y querer hacer cosas que Dios no le había llamado a hacer. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y luego dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocándolo él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías está describiendo una visión extremadamente asombrosa. ¿Se imaginan aquello? Isaías comienza diciendo, en el año que murió el rey Uzías, o sea, ten en cuenta lo que le pasó al rey Uzías, por estar haciendo algo que no debería ante un Dios santo. Y luego se encuentra Isaías en una visión en la cual está viendo que los serafines de un lado al otro dan voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se imaginan cómo se sentía ahí Isaías? ¿Cómo se sentía delante de la presencia de esta visión? Por eso es que el versículo 5 es de entender, porque él dice, ay de mí que soy hombre muerto. Señor, ay de mí que soy hombre muerto. Isaías se reconoce delante del Dios Santo como alguien pecador. Y cuando yo veo esta visión me pregunto a mí, digo, Señor, ¿así me reconozco yo delante de ti? Señor, ¿así nos reconocemos como iglesia delante de ti? El Padre, el Dios eterno, nos permite que le conozcamos. Y uno de los atributos que muchas veces le huimos para conocer de Dios es su santidad. Porque nos asusta, porque nos abruma. El saber que estamos delante de un Dios santo y que nada de pecado debe estar delante de Él. Y que nosotros debemos presentarnos a Él limpios, santos, puros, sin mancha. Y luego nos miramos y decimos, Señor, pero yo soy pecador. Somos como Isaías diciéndole, ay de mí que soy hombre muerto.
porque soy un hombre inmundo de labios. Isaías se reconoce como ese hombre inmundo. Y Dios, en su misericordia, permite que pase algo allí. ¿Qué sucedió? Dice que un serafín tomó un carbón, lo puso en su boca y luego le dice estas palabras. Fíjese al final del versículo 7. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, Isaías está ahí delante del Dios Santo y Dios mismo le da la manera, la forma en la cual él puede ser limpio. Él puede ser alguien que puede estar tranquilamente delante del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos meditar, hermano. Porque si bien es cierto, nosotros somos pecadores, somos personas que no debemos ni merecemos estar delante de la presencia de Dios, Dios en su misericordia permite que aún nosotros con pecado demos un paso y le digamos, Señor, aquí estoy. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo amado, envió a Jesucristo, para que por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe en Él, hoy nosotros podamos tener ese acceso delante del Señor. Y aquellos quienes se arrepienten de sus pecados, quienes ponen su fe en Cristo, pueden ser limpios, así como Isaías fue limpio, pueden ser limpios de sus pecados y pueden estar tranquilos delante del Señor. Por eso en Levíticos 20:26 se dice, sean santos porque yo soy santo. Yo los he apartado de los pueblos para que sean míos. Cuando hablamos de santidad, hablamos de una palabra que en hebreo es kadosh y en griego es agios, que significa literalmente separado, apartado, único. Dios es único. E incluso en la visión de Isaías, cuando dice que es santo, 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 se hace esa referencia de que 3 veces se está mencionando esa palabra. Y en el contexto hebreo habla de una importancia tremenda, algo que no debe de pasar por alto en nuestra mente. Dios realmente es santo, 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 es único. No hay nadie como Él. Y es por eso que toma sentido muchos pasajes cuando Él dice, yo soy Jehová, yo soy el único. No hay Dios más poderoso que yo. A nadie tienes que inclinarte, a nadie tienes que rendirte más que a mí. Y es que Él es el único digno. Amén. No hay Dios como Él. Por eso es que cuando Dios demanda eso de su pueblo, de que sean santos, les está diciendo, sean como yo. Apártense de lo malo, apártense del mundo, sean únicos. Pero obviamente nosotros reconocemos que delante de Dios somos pecadores, pues hermanos. Somos pecadores, amigos. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. A veces solo nos vamos al Nuevo Testamento a ver cómo dice, no, que por el pecado estamos instituidos de la gloria de Dios, pero el mismo Antiguo Testamento muestra que si hay pecado, pues merece la muerte. Por eso Dios en su misericordia instituyó los sacrificios para poder tener ese acceso delante del Señor, porque somos pecadores. Y entonces en la antigüedad se hacían diferentes sacrificios, el cordero, las palomitas y así, un sinnúmero de sacrificios que Dios instituyó para que el pueblo realmente pueda acercarse a Él. Pero hoy, hermano, ¿cómo nos acercamos a Dios hoy? ¿Será que tenemos que cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento para ver si es que realmente puedo acercarme a Dios? Pues en Cristo Jesús hoy tenemos acceso al Padre. Amén. Solo en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, hoy tenemos la libertad de acercarnos a Dios. Por eso es que Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, grábese esa frase. Sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Isaías, sin leer Hebreos 12:14, entendía que él, siendo un hombre pecador, allí ya estaba muerto. Ya solo le esperaba la muerte porque él era impuro, él era indigno de estar delante del Dios Santo. Pero como les decía, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza, amigos. Porque Dios le plació enviar a Jesucristo para que Él sea nuestro sacrificio, para que Él sea el único que pueda pagar por nuestros pecados y nos haga santos. Acompáñenme a leer Hebreos 10, del 8 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado,
ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, hablando de Cristo, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Hermano, vamos a leerlo otra vez. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Se da cuenta de la riqueza de esta porción? No se trata de qué tan buenos seamos. No se trata de cuántas cosas usted pretende hacer para ser santo delante de Dios. Cuántas tapillas ponga en el piso para arrodillarse y decir, ahora sí soy santo, Señor. No se trata de ninguna de estas cosas. Se trata de confiar en el sacrificio de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Se trata de confiar en lo que Cristo hizo por mí. Y entonces cuando yo confío en Cristo, Dios en su misericordia me otorga esa santidad que necesita mi alma, mi ser, para estar delante de su presencia. Y si hoy alguien rechaza a Cristo como Señor y Salvador, continúa en la situación de pecado y no se puede acercar realmente a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, es necesario que nos examinemos hasta este punto del mensaje cómo estamos delante del Señor. Su confianza, su fe, todo su ser está realmente en Cristo. Porque si es así, entonces tenga la confianza en Cristo, según lo que leemos en su palabra, de que Él lo ha hecho santo una vez y para siempre. Amén. Es difícil creer esto a veces. ¿Saben por qué? Porque nos vemos pues y decimos, ¿cómo puede ser posible que de aquí me diga en Hebreos 10:10 que Dios me ha hecho santo por medio del sacrificio de Cristo, si yo todavía me enojo, si yo todavía tengo malos pensamientos, si yo todavía pienso en cosas que no le agradan al Señor? Y ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo ser santo yo? Hermanos, allí es donde comienza ese proceso del cual toma título esta prédica, santificados. Dios manda que seamos santificados, a que cada día nosotros nos quebrantemos delante del Señor y que sea Él quien nos limpie y nos transforme, porque el Señor ha comenzado una obra en aquellos quienes han puesto su fe en Jesús. El Señor ha comenzado una obra y Él mismo la perfeccionará. Esto no se trata de qué tan bueno sea yo. Esto no se trata de cuántas cosas yo haga para ganarme el cielo. Esto se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Por eso Dios hoy nos da la oportunidad de acercarnos. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en el sacrificio de su Hijo. Tal como sucedió con Isaías. ¿Qué pasó con él? Un carbón encendido. Lo purificó y pudo estar delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo una pregunta. ¿A quién enviaré? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y es que aquellos quienes han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, escuchan ahora atentamente la voz de Dios y acuden a su llamado. Y le dicen, Señor, aquí estoy, presente, ahora sí puedo ir. Tú me has purificado, tú me has santificado. No se trata de mis méritos, no se trata de mí, se trata de lo que tú has hecho por mí en la cruz. Entonces, hermanos, examinémonos para ver cómo estamos delante del Señor. Él nos ha hecho santos en Cristo. Amén. Él no nos ha hecho santos en nuestras obras. Él no nos ha hecho santos en que tan bien nos portemos. Él nos ha hecho santos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso he puesto acá unas imágenes, las cuales las van a estar observando. Primero, las Escrituras nos enseñan, ¿qué pueden ver ustedes allí? Lo que comúnmente se ve, ¿no? O sucede. Yo rogaría y esperaría que no pase en sus vidas, pero pasa en muchas ocasiones. Acá vemos un hombre que está con una mujer, pero está haciendo una seña para que otra mujer le dé el número de teléfono. Infidelidad, engaño. Este tipo de cosas suceden dentro del mundo. Claro que sucede. ¿Sucede dentro de las iglesias? Se esperaría que no suceda, hermano. Se esperaría que no suceda. Dios no nos ha llamado a eso. Y ya vamos a ver lo que la Escritura dice. ¿Qué más? Otra imagen.
Personas quienes idolatran o se inclinan ante las posesiones. Se matan. Toda su vida, toda su energía, todos sus esfuerzos es hacia el dinero, hacia el dinero, hacia el dinero, porque la excusa es, mi familia tiene que estar bien. Tengo que tener una mejor casa, tengo que tener un mejor carro, tengo que tener, y empezamos a inclinarnos hacia el dinero. Y el dinero comienza a ser nuestro Dios y no realmente Dios. Allá hay una persona que está con una máscara ahí, robo, asalto. Si bien es cierto, ahí se ve a alguien con un arma y uno diría, bueno, si me está apuntando ya tengo que darle, ¿no? Pero más allá de eso, pequeñas cosas. Alguien dice, no, pero es que yo no he robado un banco, entonces yo no soy un ladrón. Sí, pero el sacapunta y el borrador y la moneda de tu papá en el bolsillo, de tu tío, es ahí. El Señor no nos llama a llevar una vida de robo, de hurto. Y acá, mirándose a sí mismo. Si bien es cierto, hay personas que dicen, no, yo no tengo como Dios al dinero, yo no tengo como Dios a las posesiones. Pero sin darse cuenta se tienen como Dios a sí mismos, queriendo ser mejores. Y por eso es que comienzan a decir, no, creo que no me basta un título universitario, voy a tener 2. Pero no es con una motivación de poder servir al Señor, es con una motivación de que quiero que me vean que yo sí puedo. Y luego tengo otro, maestrías, doctorados, y como lo hemos explicado desde acá al frente, hermano, no condenamos los estudios, gloria a Dios porque hay estudios, para poder aprender, servir a la sociedad, servir al Señor. Pero estoy hablando específicamente cuando en nuestro corazón simplemente hay egoísmo, de querer sobresalir, de que todos me aplaudan y me vean que soy el más bacán, el más chévere. Y más aún, hermanos, allá abajo, la homosexualidad, el lesbianismo, el acostarse con hombres, con mujeres, y más allá de seres humanos, hasta con animales y cosas así, que uno diría, qué horrible. Sí, pero hay personas que abrazan eso. Y aún hay iglesias quienes dicen estar en Cristo y promueven este tipo de cosas. Hermanos, hay que tener cuidado. El domingo pasado hablamos acerca de que ¿qué se nos llama a predicar? La palabra de Dios. ¿Por qué se nos llama a predicar la palabra de Dios? Porque va a llegar el tiempo, dice Pablo a Timoteo, en que muchos se van a amontonar a escuchar lo que quieren escuchar. Y cuando escuchen la palabra de Dios, simplemente la van a rechazar y van a decir, no, eso no me gusta, me voy a otro lado donde sí me hablen algo bonito. Si eso pasa, hermanos, gloria a Dios. ¿Se acuerdan que les mencioné? Deja que la palabra corte. Porque esa misma palabra que está molestando a unos es de transformación y de edificación para los que disponen su corazón y dicen, Señor, aquí estoy, te necesito. Amén. Hermanos, entonces no nos dejemos engañar, ni por el mundo, ni por aquellas personas quienes se levantan como maestros, apóstoles, profetas, diciendo, no, sí, yo te vengo a enseñar algo del Señor. Enséñame lo que dicen las Escrituras y entonces te creeré. Por eso lo promovemos desde acá con el pastor Washington. Hermanos, leamos la Biblia, leamos su palabra. Aún todo lo que yo esté comunicando, esté hablando, miren las Escrituras. Yo soy humano, soy hombre, puedo confundirme, pero el Señor no se confunde. Amén. Su palabra permanece para siempre. ¿Qué les parece esa imagen? Ah, el más bacán, el más chévere. Me acuerdo de aquellas épocas de colegio cuando yo no conocía al Señor. Situaciones como esas eran muy comunes en discotecas, en casas, creyendo que el alcohol, los amigos y situaciones como esas eran lo mejor que puede pasar. Pero hermanos, nos engañamos a nosotros mismos si creemos que esa es la vida que Dios nos llamó a tener. Más allá, si ven ese hombre que está allí, ¿qué está haciendo? Está encadenado, ¿verdad? ¿A qué está encadenado? A la pantalla. Pues eso puede simbolizar mucho, pornografía. Puede simbolizar ver cosas que no le agradan al Señor. Hay personas que no necesariamente están en la computadora, están en su teléfono. Están allí viendo imágenes. No, es que yo no veo mujeres desnudas. No, pero entonces, ¿qué ves? No, yo no veo hombres desnudos. ¿Qué ves entonces? No, pero por ahí están algunos amigos en trajes de baño. Algunos amigos ahí sin camisa. Y a veces cuando hablamos de este tema, unos dirían, eso solo le afecta a los hombres. Mentira, hermano. También le afecta a las mujeres. Hombres y mujeres son propensos a poder caer en pecado sexual. Así que no se hagan las fuertes las mujeres ni los hombres. Hay que mirar en Cristo cómo está nuestra vida y arrepentirnos de nuestros pecados y seguir en Él. Amén. Amén. Y abajo, las máscaras, hermano. A veces somos expertos en tener máscaras ante las personas. Venimos acá a la iglesia, nos ponemos la máscara de que todo está bien.
Vamos a la casa, nos ponemos la otra máscara, que todo está mal en casa. Vamos a la calle, bueno, hay que ponerme otra máscara para ver. No me pueden ver así en esa situación. Y así andamos aparentando cosas que Dios no nos ha llamado. Hermano, si usted está mal, está mal. Dígale a algún hermano, estoy mal, de verdad, me siento triste, me siento mal, no me gusta cómo me veo físicamente. No sé, hay tantas cosas que uno puede decir, pero se queda callado creyendo que es lo mejor. ¿Por qué les he dado estos ejemplos, hermanos? Porque 1 Corintios 6, del 9 al 11, quisiera que lo tengan allí en sus escrituras. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la palabra, está cortando. Sencillo. No, es que yo me emborracho 2 veces a la semana nomás. Yo creo que a Dios eso no le... ¿En serio? ¿Sí? Yo he escuchado esos comentarios, hermano. ¿En serio? No, es que yo... Pornografía es pasando 2 días. Porque no. Tú sabes, uno es carne. Dice. ¿En serio? ¿Sí? Si estás en Cristo, batalla, lucha. Dios te ha dado el Espíritu Santo para que puedas salir de esa situación. Amén. Pues si en Cristo somos libres, ¿qué hablamos de su palabra? Es su verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, hermanos, el versículo 11, para los que están hoy en Cristo, en este lugar, les dice así: y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, y han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Pero... está bien, ahí dice, pero yo aún sigo luchando con muchas cosas. Está bien, siga luchando. No se rinda, porque cuando usted se rinde y le da paso a eso, usted comienza a comportarse como una persona del mundo. Y ya su vida ya no va a reflejar a Cristo, va a reflejar al mundo, a lo que Dios le desagrada. Usted está luchando, siga luchando. Usted sabe que algunas de las cosas que mencionamos, usted las tiene ahí y está batallando, siga batallando. Dios es bueno para sacarle de esa situación. Pero si usted no se agarra de Cristo, créame que esa situación lo va a consumir y lo va a hacer pedazo. Va a destruir su familia, ministerio y todo lo que está alrededor. Así que, hermanos queridos, Efesios 5:3, su palabra dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Por eso les decía, hermanos, ¿en las iglesias pasa eso? Lastimosamente sí, en algunos hermanos aún pasa eso. Y nos puede pasar a cualquiera. Pero la Escritura dice: ni aún se nombre entre vosotros. Esa frase implica de que no debería estar pasando eso, hermano. No debería de nombrarse que en la iglesia de Cristo están pasando esas cosas. Pero lastimosamente pasa en algunas personas. Pero Dios nos ha llamado a perseverar hasta el final. Amén. Entonces, estamos hablando de santificados, estamos hablando de que Dios en Cristo nos ha hecho santos y que en esa santidad que Dios nos ha dado, cada día podemos acercarnos a Él para ser santificados, para que Él nos ayude. 1 Corintios 1:2, para que lo anote allí en los versículos que está teniendo. 1 Corintios 1:2 dice que la carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. ¿Está viendo lo que está ahí, hermano? Cuando yo leí este versículo, ¿se acuerdan la pregunta que yo tenía para hacerle a mi abuelita en aquella época? Abuelita, ¿y por qué ellos nomás son santos y yo no? Cuando yo leí esto dije: Señor, gloria a ti, porque yo también soy santo en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted puede decir eso con seguridad? Que usted es santo en Cristo Jesús. Y esto no se trata de que algún grupo de personas diga: tú eres santo, tú no eres santo. Tú eres santo, tú no eres santo. No. Se trata de que las Escrituras me dicen que si yo estoy en Cristo, soy santo. Amén. Si yo estoy en Cristo, soy santificado. Amén. Amén. Dios es tan bueno que nos ha regalado ese privilegio de ser llamados santos delante de Él.
No se trata, como le dije, de que un grupo de personas diga este sí, este no, este sí, este no. Se trata de lo que las Escrituras me enseñan a mí. Entonces, soy santo en Cristo Jesús. ¿Soy perfecto? Aún no. El Señor sigue perfeccionando su obra en mí y lo perfeccionará en usted hasta el día en que Él regrese. Entonces, hermanos queridos, Dios es tan bueno que aunque ve que aún hay pecado en nosotros, nos sigue proveyendo a Cristo, nos sigue proveyendo a su Espíritu Santo para que cada día le busquemos y podamos ser santificados. Por eso es que Juan 17:17, cuando Jesucristo, la noche antes de ser entregado, Él va a orar a su Padre, Él ora por sus discípulos y por los que van a creer por la palabra de ellos. Él les dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Señor no está diciendo: Señor, Padre, quiero que los tomes a mis discípulos y ya, los quites de este mundo. No, todo lo contrario. El Señor dijo: yo no te ruego para que los quites de este mundo, sino para que ellos estén acá y den testimonio de mí. Cuando Jesús dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, nos está dando a entender a nosotros que necesitamos su palabra, hermano. Yo no sé si usted ve la importancia, la necesidad, la urgencia de que usted necesita la palabra del Señor. Como le dije en algunos domingos atrás, pareciera que la Biblia está para tener polvo en su casa. No sé cómo está la Biblia en su casa, o cuántas Biblias tenga usted, porque a veces nos regalan algunas Biblias, o en su teléfono incluso. ¿Cuántas veces al día lee las Escrituras? ¿Cuántas horas se dedica? O es de los que dicen: no, yo ya me sé esos versículos, no, yo ya me sé esas historias. Hermanos, Jesús oró por nosotros diciendo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿quién soy yo para decir: voy a dejar la palabra a un lado y me voy a tratar de santificar como a mí me parece? No. Me voy a santificar en Dios. ¿Cómo? Yendo a su palabra. Que sea su palabra la que habla a mi corazón, la que penetra hasta lo más profundo como espada de dos filos y me enseñe mi condición delante de Él para ser transformado a su gloriosa imagen. Amén. Amén. Por eso es que según de Timoteo 3:16, que ya lo vimos, el 17 nos dice que el fin de la palabra del Señor es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta que ese es el propósito de la palabra del Señor? Que el hombre de Dios, o sea, los que ya han puesto la fe en Cristo, aquellos quienes ya han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, sean perfectos. Pero ¿cómo van a ser perfectos? Cuando son expuestos ante la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no se trata de todo lo que hagamos por fuera, se trata de todo lo que hagamos con la palabra del Señor, acercándonos, leyéndola, escuchándola. Y todos estos domingos hemos estado hablando acerca de la importancia de poder leer, escuchar, aprender de su palabra, porque realmente es maravilloso, porque nos quiere hacer perfectos. Pero yo no soy perfecto ahorita, claro que no. La palabra perfecto que está allí en el idioma original implica que nos quiere hacer alcanzar una madurez total. Por eso es que hay personas que cuando recién comienzan en los caminos del Señor hay cosas que aún se tropiezan, nos pasa. Pero a medida que aprendemos en la palabra del Señor, comenzamos a dar pasos más firmes, comenzamos a pisar mejor, a caminar mejor, y algunos ya corren. Pero aún los que ya corren a veces se tropiezan, porque se creen que ya corren excelente. No. Aún corriendo es necesario ir a su palabra y seguir siendo fortalecido. Amén. Así que cuidado con aquellos quienes de alguna manera decimos: no, es que ya me sé la palabra, ya me sé las Escrituras, ya he predicado, evangelizado. Cuidado. Todos necesitamos de la palabra del Señor y Él quiere que seamos maduros, que seamos perfectos. Por eso, hermanos, para ir terminando, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, se lo dejo de tarea para que lo lean. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Pero solo quiero hacer énfasis en el versículo 3. Lo que dice allí. ¿Usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios? Hay algunos pasajes que hablan de la voluntad de Dios, pero este es uno de esos. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. De manera específica allí, el apóstol Pablo habla de eso, porque el pecado sexual estaba siendo un impedimento para aquellos que querían ser santos.
Así que examine su vida, ¿cómo está delante del Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Está haciendo su voluntad? Esa es su voluntad, que seamos santos. ¿Y cómo soy santo? Santificados en su palabra, que es verdad. Su palabra es verdad y es la que nos santifica. Queridos amigos y hermanos, yo no estoy parado acá como alguien que ya lo ha alcanzado. Yo también necesito del Señor. Todos lo necesitamos. Por eso es que si usted viene, habla del Señor, lee su palabra, me edifica. Si yo hago lo mismo, lo edifico. Pero si usted no lee su palabra, no escucha, ¿qué va a hablar, hermano? ¿Qué va a hablar, amigo? Hablamos de lo que escuchamos en televisión, en radio, en las redes, TikTok, y no edificamos realmente. Por eso su palabra es la que nos santifica. Y cuando usted comparte su palabra a otra persona, usted está haciendo una muestra de amor. Está buscando que esa persona sea santificada. Usted está buscando que esa persona conozca más a ese Dios santo. Entonces, su anhelo es que otras personas hagan la voluntad de Dios. Compártale su palabra para que la conozcan. Compártanle su palabra para que conozcan al Dios santo y queden abrumados como Isaías diciendo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Y que no sean como el rey Usías, que solo en el inicio estuvo ahí todo bonito y al final hizo lo que Dios no le llamó a hacer. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Su voluntad. Seamos sus hijos obedientes al Padre. Hagamos su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:23, y con este pasaje termino, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros, el ser santificado. Y nos ha dejado su palabra para ser santificados, porque su palabra es verdad. Sin santidad no podemos adorar realmente a Dios en espíritu y en verdad. Recuerden que esa es la serie que estamos llevando. Si yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, entonces yo tengo que llevar una vida santa, porque si no es estorbo. Mis pecados van a ser un estorbo delante del Señor para poderle adorar. Y a veces decimos, pero yo estoy cantando y pareciera como que estoy como frío, o la iglesia como que está fría, y no nos damos cuenta que somos nosotros los fríos. No nos damos cuenta que somos nosotros los que no hemos confesado nuestro pecado y que Dios está ahí, que nos habla, pero nosotros nos hacemos los sordos. Queridos hermanos, Dios demanda santidad de nosotros y sin esa santidad no le podemos ver, no le podemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Acompáñenme a orar en esta mañana. Querido Dios, muchísimas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es directa. No hay más vuelta que darle, Señor. Tú demandas santidad de nosotros. Y en nuestro pecado, Dios, no podemos acercarnos a ti. Por eso tú enviaste a Jesucristo, para que muera por nosotros en la cruz. Para que por medio de su sacrificio, el día de hoy, podamos realmente, Señor, ser santos delante de tu presencia. Señor, tú nos haces santos. Son los méritos de Cristo los que nos hacen santos. No es nuestros esfuerzos, no son nuestros méritos, Señor. Padre, gracias porque nos has llamado a llevar una vida santa, alejados de toda clase de pecado. Señor, y nos has dejado tu palabra para ser santificados, para entender qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada. Para que cada día podamos ser sinceros, Dios, ante ti y decirte, Señor, necesito ayuda en esta área. Necesito ayuda en esta situación, Señor. Solo tú puedes ayudarme. Padre, gracias, porque demandas eso de nosotros y no nos dejas allí para ver cómo lo hacemos, sino que nos has dado las instrucciones, nos has dado tu palabra para hacerlo conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.